aceros de bajo contenido de carbono, ¿sí? No más del 0,2% de carbono, no tratados térmicamente, y ocurre por efecto de la generación alrededor de las dislocaciones de borde de unas zonas que se conocen como atmósferas de Cottrell. En los aceros con mayor contenido de carbono todo eso se pierde y se disipa porque no aparece esta diferencia de zonas. ¿Cuál es la situación? La situación es la siguiente. Digamos, nosotros tenemos, ustedes saben que nosotros alrededor de una dislocación, ¿sí? Lo que vamos a tener son zonas traccionadas, ¿sí? Y zonas comprimidas. Entonces, esta situación que hace que mi material, que en mi material, la región de acá arriba, las distancias las distancias interatómicas estén más cerca de lo que diría el equilibrio, y que por acá abajo las distancias interatómicas estén más lejos de lo que diría el equilibrio, básicamente ya habíamos visto que en general en las zonas de acá arriba es probable que se produzcan sustituciones de los elementos de hierro que hay acá por algún átomo más pequeño, pero lo fundamental es que en la zona de acá abajo, en la zona traccionada, empiezan a acumularse átomos de carbono, átomos de nitrógeno, ¿sí? Logrando que esta región, que está fuertemente traccionada por la expansión que provoca la presencia de estos átomos, alcancen situaciones, reduzcan esos niveles de tensión y alcancen situaciones más cercanas al equilibrio. O sea que, en definitiva, lo que pasa en las zonas de las dislocaciones, ¿sí? Es la generación de atmósferas de este tipo. O sea, acá fíjense que nosotros, ¿qué tendríamos? Tendríamos una línea de dislocación que más o menos pasa por algún lugar de estos, ¿sí? Acá dibujada en ese plano, y alrededor de esa línea de dislocación, toda una serie de elementos. Esto es un modelito, es la imagen de un modelo. Alrededor de esa línea de dislocación, toda una serie de elementos que hacen que la dislocación esté un poquito más cómoda que si estuviera por sí sola y sin todos esos elementos alrededor. Entonces, cuando nosotros empezamos a aplicar esfuerzos, esta dislocación no se libera fácilmente de esta región y se libera con algún valor de tensión máxima, ¿sí? Este valorcito que tenemos acá, este valorcito que tenemos acá, que llamamos tensión de fluencia superior, ¿sí? Y una vez que se libera y que se liberan las dislocaciones de ese sistema de dislocaciones, todo esto empieza a ocurrir, en una fluctuación alrededor de un valor de carga un poco inferior a este, ¿sí? Y a partir de ese momento empiezan a liberarse situaciones similares a lo largo del cuerpo de la probeta, como lo fuimos viendo. O sea, estas líneas a 45 que veíamos en la transparencia anterior, en las cuales el movimiento de las dislocaciones hace que se vayan generando los desfasajes en las zonas de superficie. Una vez que todo el sistema alcanzó
el cuerpo completo de la probeta, tal como podríamos analizar acá, ¿sí? O sea, una vez que todo esto está completamente trazado por este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, llegamos a, como dijimos, este punto, ¿sí? Y ahí tendremos que empezar a ver por qué continuar moviendo las dislocaciones implica un aumento del esfuerzo tal cual puede observarse en esta región, ¿no? Lo otro que normalmente viene adosado a este tema es que la difusividad de estos elementos es bastante alta. Entonces, si nosotros deformamos nuestro material hasta una situación como esta, ¿sí? O sea, atravesamos toda esta etapa, sacamos a las dislocaciones, alejamos a las dislocaciones, a la nuestra línea de dislocaciones de las regiones estas, ¿sí? Y alcanzamos situaciones como esta. Si nosotros ahí mejoramos las condiciones de difusividad aumentando un poquito la temperatura, por ejemplo, o con esas mismas condiciones de difusividad al material lo dejamos un tiempo, las impurezas estas van a volver a migrar alrededor de las dislocaciones en su nueva posición. ¿Sí? Lo cual va a dar como consecuencia que a partir de este punto nuevamente tengamos un proceso similar. Esto es lo que se conoce como envejecimiento estático. Más aún, nosotros podemos llegar a encontrar una situación en la cual la velocidad a la cual movemos las dislocaciones por efecto de los esfuerzos y la difusividad de los átomos por efecto de la temperatura a la cual estamos realizando el ensayo sean más o menos iguales. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar lo que conocemos como un proceso de envejecimiento dinámico en el cual nuestra curva de tracción va a empezar a hacer este tipo de cosas, ¿sí? Pero continuamente en el tiempo. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que la dislocación se sale de la región de Cottrell, pero la región de Cottrell continuamente la va siguiendo y entonces vamos teniendo un proceso, por un lado de endurecimiento, por otro lado de fluctuación por el hecho de que vamos sacando y moviendo, y reacomodándose esa atmósfera de Cottrell alrededor de la línea de dislocación. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como envejecimiento dinámico. De todos modos, estos son procesos que ocurren a determinadas temperaturas y por ahora para nosotros no son demasiado, digamos, es para verlo, es para analizarlo, pero también lo vamos a volver a retomar en la etapa de altas temperaturas. Bien, nosotros dijimos que en un ensayo de tracción, ¿sí? Que en un ensayo de tracción, la propiedad de material que medimos, ¿sí? La propiedad de material que medimos es nuestra tensión de fluencia. Esa tensión de fluencia, en principio, me indica a mí en qué momento se termina el comportamiento elástico y comienza el plástico. Estrictamente hablando, la tensión de fluencia es el primer punto
de comportamiento plástico de mi material. ¿Mm? Es el primer punto de comportamiento plástico de mi material, porque está definida desde el lado de los defectos. Todo lo que pasó antes no tiene nada que ver con los defectos en principio, ¿sí? Todo lo que pasó antes, todo el comportamiento elástico, ¿sí? Es insensible a la presencia de defectos. ¿Mm? Bien, el problema es el siguiente. ¿Cómo definimos nosotros el momento en el cual el sistema cambia de comportamiento? Porque si nosotros empezamos a... O sea, una cuestión sería decir, bueno, mira, mi tensión de fluencia, vamos a ver. Mi tensión de fluencia, digo, si yo tiro una pendiente inicial, cuando esa pendiente se separa de la proporcionalidad que indica la ley de Hooke, entonces digamos que en algún punto como eso tendría la tensión de fluencia. Resulta que esto es fuertemente dependiente de la sensibilidad con la que yo mido las deformaciones, ¿sí? Porque para un sistema similar a este que estoy analizando, ¿sí? Para un sistema similar a este que estoy analizando, en el cual yo mido deformaciones con mucha mayor sensibilidad, ¿sí? Entonces yo tendría un comportamiento elástico como este. La carga tiene la misma, el eje de cargas es igual en los dos lados, ¿no? El eje de cargas es el mismo en los dos lados. Eh, pero fíjense que acá estoy midiendo la pendiente original o sea, por decirlo de una manera simple, este nivel de deformación de acá, ¿sí? En mi otro eje, si la carga es la misma, está acá. O sea, fíjense cuánto más de deformación, cuánto más implica ese nivel de deformación en el eje este, ¿sí? Cuánta más sensibilidad, cuánta más discriminación tengo acá. Entonces, en ese aspecto, es probable que yo empiece a ver mi registro carga-desplazamiento como una cosa así, y se me empieza a separar por acá hasta alcanzar la carga máxima más o menos al mismo nivel que la alcanzaría en este sistema, ¿no? O sea, la carga máxima es la misma, pero fíjense que a diferencia del cuadro anterior, en el cuadro anterior yo dije tengo la tensión de fluencia por acá, ¿sí? Y en el cuadro la tensión de fluencia por efectos de la diferencia de la diferencia de sensibilidad en las deformaciones me aparece un poco más abajo. ¿Está? Este tipo de situaciones las tenemos que evitar. O sea, yo necesito que la tensión de fluencia que yo mido en este laboratorio sea igual que la que se mide en un laboratorio en Europa, en el de Juancito de la esquina, o en un laboratorio en China. No hay problema. Yo necesito que sea igual. Entonces, este tipo de situaciones, inclusive podríamos decir, bueno, midamos con una sensibilidad fija, eso no es tan simple de lograr, y tampoco me estaría hablando de algo, de un parámetro, uniforme. Entonces, para solucionar este problema, se define el límite elástico convencional, que se llama límite elástico 0,2%. ¿Qué es eso? Pues bien, no es otra cosa que plantear
un valor de tensión de fluencia para un valor muy pequeño de deformación plástica. Para un valor muy pequeño de deformación plástica. Una deformación plástica del 0,2% de L0, o sea, una deformación plástica de 0,002. O sea, en general en el orden de un 1% de la deformación total que tendría cualquier acero en estas condiciones. Por lo menos, cuando mucho, un 1%. Entonces, de esa manera, bueno, yo digo una deformación plástica. Acuérdense que decíamos, bueno, para un punto cualquiera, esta es la deformación total, ¿sí? Pero en ese mismo punto yo tengo una recuperación elástica que está determinada por la pendiente original, o sea, esta pendiente, o esta pendiente, si quieren, ¿sí? La pendiente original, está, y como decíamos, esta es la recuperación plástica, la recuperación elástica, y esta es la deformación plástica remanente. ¿Está? Eso para un punto cualquiera. Entonces, para un punto en el cual yo puedo encontrar el valor 0,2% de la longitud del L0 original, ¿sí? Yo me paro en ese punto 0,2, ¿sí? Traslado la pendiente original de mi sistema, ¿sí? Y me fijo en qué punto corta a mi diagrama. En ese punto que corta mi diagrama, yo tengo y defino la tensión convencional, la tensión de fluencia convencional. O sea, una tensión de fluencia con un pequeño valor, grado, ¿sí? De deformación plástica. Es la forma de obtener un valor único para este tipo de materiales. Para los materiales con límite elástico aparente es el valor, como mostrábamos antes, para los materiales con límite elástico aparente, el valor de la tensión de fluencia es directamente este valor que tenemos acá, ¿no? A pesar de que acá definimos tensión de fluencia, superior, fluencia inferior, bueno, es un valorcito que está aquí. Bueno, algunas cuestiones que recién estuvimos charlando, o que charlamos hace un ratito, tener en cuenta que la tensión de fluencia es una propiedad del material, que la tensión última no lo es, ¿sí? Que respecto de la tensión última vamos a poder encontrar algunas relaciones empíricas con la dureza, también con la tensión de fluencia, pero de la tensión última en particular. Y bueno, entonces, resumiendo un poco, una curva ingenieril de este tipo, ¿sí? Me va a permitir a mí encontrar como propiedad del material la tensión de fluencia. Como propiedad del material, la tensión de fluencia. ¿Está? A su vez, y esto quiero que quede muy claro, la pendiente original está relacionada con el módulo de elasticidad del material, pero no puedo obtener el módulo de elasticidad del material metálico o cerámico a través de un ensayo de tracción como este. Es lo que charlamos antes, o sea, tenemos que trabajar con un ensayo completamente diferente, sobre todo teniendo en cuenta la sensibilidad en la medición de las deformaciones, ¿sí? Y trabajamos normalmente
para determinar eso, si lo quisiéramos determinar por tracción, en una ventanita muy pequeña de comportamiento elástico que está por acá abajo. Así que, ojo con esto que ven acá, ojo con esto que ven acá. El módulo elástico del material no lo obtenemos en un ensayo como este. Sí podemos decir, bueno, esta pendiente, ¿sí?, es o correlaciona con el módulo elástico del material, depende del módulo elástico del material, pero también depende de los errores y las deficiencias con las que podamos conseguir los datos de deformación y de esfuerzo, porque acá tenemos que evaluar una pendiente. Una pendiente está relacionada con una derivada, y una derivada normalmente con pequeñas variaciones cambia mucho. Otro valor que normalmente medimos es la resistencia del material, la tensión de tracción, que es la tensión en carga máxima, ¿sí? Ese valor de tensión de tracción no es una propiedad del material, pero me ayuda a definir algunas características del material, me ayuda a reconocer un material. Por ejemplo, qué sé yo, digamos, un acero 4140 sin ningún tratamiento térmico o con un tratamiento térmico denormalizado, tiene una tensión en carga máxima del orden de los 1100 megapascales. ¿Sí? Bueno, nosotros ya sabemos que para ese tipo de aceros esa es una característica en ese estado térmico. ¿Está? Pero no mucho más. Podemos definir el alargamiento total. A partir del alargamiento total, el alargamiento porcentual de rotura. Tengan en cuenta lo que decíamos antes, cuando nosotros calculamos el alargamiento total, excepto que podamos instrumentar la probeta y mantener el instrumento de medición. ¿Se acuerdan que dijimos, bueno, nosotros tenemos nuestra probeta a la que le aplicamos cargas, ¿sí?, en este sentido, longitudinal, y entonces lo que hacemos es colocar por acá un instrumento, ¿sí?, un instrumento que está que con un sistema muy particular es capaz de medir sobre una longitud de L0 cuánto cambia esa longitud, ¿sí? Estos instrumentos así adosados a la probeta, que se llaman clip gauge, normalmente no se los puede dejar hasta el final del ensayo porque primero no tienen la capacidad de deformación tan grande, simplemente se los utiliza para llegar a medir hasta estados más o menos por acá, ¿sí?, como mucho cercano a carga máxima, pero por otro lado, porque cuando la probeta rompe, puede dañar este instrumento, puede dañar el instrumento. Entonces, hay otros instrumentos que sí permiten medir, pero pero no es común en los laboratorios tener ese tipo de instrumentos, son extremadamente caros, son, por ejemplo, instrumentos ópticos o ese tipo de cosas. Y hay otras formas de más o menos poder, a partir de, por ejemplo, este punto en el cual yo retiré mi clip, obtener cómo sería la curva de aquí en adelante, ¿no? Cómo sería este tramo de la curva. Así que es bastante poco probable que usemos instrumentos que permitan medir la longitud de la curva. Una de las cuestiones que normalmente se informan es el alargamiento a rotura. Como ya dijimos, el alargamiento a rotura es
la longitud final menos la longitud inicial, ¿sí? Dividido la longitud inicial, ¿sí? La longitud final, ¿sí? ¿Qué hacemos? Pues juntamos los dos pedacitos de probeta, ¿sí? Lo mejor posible, aquí está roto, y por acá teníamos los puntos de lo que me indicaban dónde quedaba el L0 original, entonces ahora mido la distancia que va entre estos puntos y esto me va a dar un L final. Esto me va a dar un L final, ¿sí? Ese L final que yo estoy midiendo, no es este alargamiento total que me indica acá, sino que es después que la probeta se descargó, o sea que va a ser en realidad de color, este valor de deformación plástica total, iba a cambiar de color, no cambié de color, sin tener en cuenta la recuperación elástica que indica. O sea, el alargamiento total solo lo podría obtener si yo mido el ensayo de punta a punta, ¿no? Cosa que no es común. Con este valor de L final que veo acá, yo puedo calcular este parámetro, que es el alargamiento porcentual a la ruptura. Otras cuestiones que se suelen calcular son el área bajo la parte elástica, que se conoce como módulo de resiliencia. Ese módulo de resiliencia me habla a mí de la energía que yo necesito para deformar plásticamente el material, ¿sí? O de la energía que es capaz de almacenar ese material cuando lo deformo dentro del rango elástico. Eso me da una buena característica, o es un parámetro que se suele utilizar para el diseño de resortes, por ejemplo. El área total bajo la curva como la tenacidad a la deformación, el límite de rotura, que a veces dice muy poco respecto de lo que le pasa a la probeta. Así que bueno, estas serían básicamente algunas de las cuestiones que nosotros podemos determinar. Y por supuesto, como dijimos antes, si medimos el diámetro de la probeta original y el diámetro de la probeta en la zona de rotura después de la rotura, podemos obtener la estricción. Ahí para que tengamos en cuenta que esta pendiente en un ensayo de este tipo, lo vuelvo a repetir, ¿sí? Esta pendiente en un ensayo de este tipo, sí, está relacionada con el módulo elástico, pero no me permite a mí medir o determinar el módulo elástico de un material de esta manera. Para determinar el módulo elástico ya dijimos las cosas que hay que hacer. Acá tenemos la idea de la estricción. La estricción es fundamentalmente un proceso de inestabilidad plástica del material. ¿Sí? ¿Qué pasa con el material? Pues bien, lo que va a suceder es que nosotros tenemos dos cuestiones que están compitiendo en el proceso, ¿sí? Por un lado, el aumento de la... Por un lado tenemos que ver qué pasa con la carga, y por otro lado tenemos que ver qué pasa con la sección, ¿sí? En realidad, digamos, vamos a hacerlo distinto. Vamos a hacerlo distinto. Vamos a ver qué pasa con la carga durante el ensayo, en la medida en que
en que varía la sección, ¿sí? Y en la medida en que pensemos en un coeficiente de deformación, y esto implica que qué sucede en la medida en que aumenta la deformación. Entonces, por un lado, la presencia de un coeficiente de endurecimiento por deformación hace que la carga aumente, porque en la medida en que ocurre deformación plástica dentro del material, las dislocaciones se mueven, se encuentran con los bordes de grano, se traban, se generan nuevas dislocaciones, se traban con las dislocaciones anteriores, y entonces cada vez cuesta más mover las dislocaciones. Entonces, en la medida en que voy deformando, cada vez cuesta más mover las dislocaciones, cada vez tengo una región, necesito hacer mayor cantidad de fuerza para continuar moviendo. Por otro lado, en la medida en que el material tiene menor sección, la carga tendrá una disminución por efecto de la sección. Hay un momento, como ven acá, ¿sí? Hay una instancia de deformación, como ven acá, en la cual estos dos fenómenos se superponen hasta aquí. O sea, en toda esta etapa inicial gobernó el proceso de aumento de carga, ¿sí? De aquí en adelante empieza a gobernar el proceso de disminución de carga. El aumento de carga debido al endurecimiento, la disminución de carga debida a la variación de sección. Esta situación no ocurre en toda la caña de la probeta al mismo tiempo. Ocurre en algún punto en particular, primero que en los demás. Por lo tanto, en ese punto particular se inicia la reducción de sección. Aumenta la velocidad de reducción de sección. ¿Sí? Una vez que en ese punto se redujo la sección más que en los otros, toda la deformación plástica va a quedar confinada alrededor de esa situación. Y prácticamente estas regiones, ¿sí? Estas regiones no van a sufrir mayor deformaciones, como la carga va a empezar a descender, van a empezar a tener cierta recuperación elástica. Bien. Ese proceso y la cantidad de deformación que ese proceso involucra es fuertemente dependiente del diámetro de la probeta, pero no así de su longitud. Una vez que esto ocurre, se generan situaciones en las cuales las tensiones dejan de ser uniaxiales y empieza a haber una tensión y una tensión radial y una tensión circunferencial por efecto de esta deformación. Con lo cual, a partir de este punto, las cosas se complican llamativamente porque no podemos continuar pensando que el proceso de deformación plástica que estamos llevando a cabo es unidireccional, uniaxial. Empiezan a haber un tensor de tensiones con 3 componentes, un tensor de deformaciones con 3 componentes. Como ven, aquí tenemos nuevamente dibujada la instancia de deformación real de mi material, suponiendo que aquí ya en este punto se hubiese producido la rotura, o no, o esto continuaba para arriba a una situación como esta. Si yo calculara la deformación convencional que tengo entre estos dos puntos,
seguramente ese valor de deformación convencional, como decíamos antes, será un valor que andará por acá. Porque me está dando el promedio de todos los puntos, me promedia la deformación de todas las secciones. Entonces, como me promedia la deformación de todas las secciones, me va a dar más alto en las partes uniformes y más bajo en la deformación concentrada. Una demostración de que se trató o se trata básicamente, una demostración experimental, de que esto que ocurre acá, ¿sí? Esto que tenemos graficado esquemáticamente acá, ocurre por un proceso de inestabilidad plástica, ¿sí? Fue el siguiente experimento. Se hicieron experimentos sobre una probeta en la cual se empezaba a traccionar la probeta y cuando comenzaba la zona de fricción, lo que se hacía era directamente volver a generar una probeta de características cilíndricas, ¿sí? De características cilíndricas, quitando el acuellamiento. O sea, se las volvió a tornear, ¿sí? Y así continuamente. Y fíjense que de esa manera, un ensayo original que un poquito por acá, o sea, el ensayo original sería algo que viene más o menos por acá así, y por acá hubiese roto, ¿sí? Generando continuamente esta situación de que cada vez que aparecía un acuellamiento se lo borraba por maquinado, se superpusieron las curvas y se alcanzaron deformaciones tan grandes como esta. O sea, la curva real de fluencia de mi material, entonces debiera reproducirme a partir de la curva convencional, como hicimos antes, más todo lo demás que hablamos, una curva como esta. El empalme de todas esas curvas. ¿Se ve? Entre los procesos de generación del cuello y ese tipo de situaciones, el hecho de que nosotros digamos, bueno, tenemos nuestra curva de tracción, esa curva de tracción tiene en forma convencional un comportamiento de este tipo, y la curva real tiene un comportamiento de este tipo, ¿sí? Donde este punto que estaba acá lo calculábamos a partir de este punto de acá y teniendo en cuenta los diámetros, etcétera, etcétera. En ese tipo de situaciones estamos obviando el hecho de que en esta situación tengo estados de tensiones complejos. Entonces, teniendo en cuenta eso, Bridgman planteó una corrección a partir de las tensiones así determinadas y teniendo en cuenta este valor de radio, del radio de apoyamiento que tenemos acá, y este valor Rn que tiene que ver con, o sea, este radio de curvatura que tengo acá exterior, y este valor Rn que tiene que ver con el radio o la disminución del diámetro de la probeta, ¿no? Entonces, con eso planteó este tipo de modelo en el cual
aplicando esa corrección, ¿sí? Encuentran para cobre, acero, aluminio, estos tipos de correcciones, ¿sí? En función de la tensión sobre la tensión promedio, bueno, digamos, ¿cuán importante es esto? En general, son correcciones muy finas para situaciones de estudio muy detalladas. Lo que va a ser nuestro trabajo de ingenieros, en general, va a influir muy poco. Si se van a dedicar a estudiar deformación plástica, esto lo van a tener que analizar muy a fondo. O sea, si van a poner a estudiar procesos de deformación plástica en forma académica, sí, científica, esto lo van a tener, pero estamos en otro tipo de cosas. ¿Mm? Bien. Y entonces, así como nosotros para un material lineal elástico, sabemos que tenemos la ley de Hooke como modelo de curva, ¿sí? Podemos empezar a hablar de distintos tipos de materiales plásticos. Estos modelitos, ¿para qué nos van a servir? Nos van a servir para poder meter eh, en programa de elementos finitos, en ese tipo de cosas, eh, el comportamiento del material post-fluencia, porque nosotros, piensen ustedes, que vamos a tener probablemente un material real con un comportamiento de este tipo, ¿sí? Un comportamiento cuya curva conversional es de este tipo, ¿sí? Y bueno, si ese material, si esta curva nosotros la usamos, si esta curva nosotros la usamos para determinar los niveles de deformación plástica que debemos alcanzar para obtener una determinada tensión de fluencia en mi material, ¿sí? Por ejemplo, yo lo que sé es que, o sea, la curva real de este material, ¿qué me dice? La curva real de este material me dice que esto será algo así hasta por acá, ¿sí? Y de ahí se comportará más o menos así, separándose cada vez más de aquello. Eh, lo que me dice esta curva real, básicamente, es que para niveles, si yo a mi material le metí niveles de deformación plástica como esto, ¿sí? Mi tensión de fluencia habrá variado entre este punto y este punto. Entonces ahora tengo un material cuya tensión de fluencia se modificó en este punto. Esto puede ser beneficioso, lo estoy buscando. Muchos de los materiales de materiales de acero que compramos normalmente vienen con un grado de endurecimiento por deformación. O puede ser pernicioso porque nosotros queremos continuar deformando y se nos elevó tanto la tensión de fluencia que la potencia que necesitamos para seguir deformando e inclusive la problemática que acarrea el proceso de deformación dentro del material en cuanto a deformaciones no uniformes y ese tipo de cosas, hace que el proceso de deformación no pueda continuarse en esas condiciones y habrá que pensar en otras cosas. ¿Sí? Entonces, supongan ustedes que tienen una chapa redonda con la cual quieren hacer el, la cubierta de un termo de esos de acero inoxidable. Este, necesitan deformarlo y generar una copa, y eso implica esfuerzos de deformación, implica endurecimiento. Eso lo pueden estudiar en este tipo de curvas. Pero para meterlos dentro de un programa como por ejemplo Elemento Finito o cualquier programa de cálculo de este problema, necesitamos el modelo. Entonces, entre los modelos tenemos, vamos a ir desde los más simples a los más complejos, el plástico perfecto, ¿sí? El plástico perfecto,
¿Qué me dice el plástico perfecto? Me dice que el material básicamente se comporta en forma rígida hasta que comienza a deformación, hasta que alcanza una determinada tensión, y a partir de esa determinada tensión, toda la deformación es plástica, al mismo nivel de tensión. ¿Sí? O sea, para tensiones por debajo de la tensión límite esa, la deformación es nula. En la medida en que yo alcance la tensión de fluencia de mi material va a deformar a tensión constante. Eso me dice mi sistema. En realidad saben que, bueno, acá habría que sumarle la parte elástica. Bueno, es simple, es sumarle esto a esto, ¿no? Otro tipo de comportamiento es el de el plástico con endurecimiento lineal. O sea, alcanzado un nivel de deformación umbral, un nivel de tensión umbral. Fíjense que acá tampoco estamos incluyendo la parte elástica en este modelo que vemos acá. ¿Sí? ¿Y qué me dice este modelo? Este modelo me dice que alcanzado un nivel de tensión umbral, el material se va a deformar según una ley lineal. Alcanzado el nivel de tensión umbral, el material se va a deformar según una ley lineal. O sea que si yo superpusiera esto con esto, tendría que mi material sería un sigma igual a E por epsilon hasta este valor I, y de ahí en adelante sería esto, ¿no? Acá tenemos un plástico con endurecimiento potencial, el Ludwig-Hollmann, donde fíjense entonces que acá empieza a aparecer, este valorcito N, que decíamos que era el endurecimiento por deformación en frío. El endurecimiento por deformación en frío. ¿Y qué me dice el modelo? El modelo me dice que, alcanzado este valor umbral I, el material se va a deformar según este endurecimiento, según esta ley potencial. Otro sistema es directamente el endurecimiento potencial, en el cual el valor I es eliminado, y este se suele asociar a este modelo elástico, pero también en muchos casos, eligiendo correctamente K y N, si bien me da una parte inicial no lineal, me da una parte inicial con cierto grado de, de curvatura, este modelo por sí solo puede representar bastante bien esto. De todos modos, lo que a mí me interesa normalmente es trabajar con la parte plástica en este problema, ¿sí? Con la parte elastoplástica en este problema, o sea, desde la tensión de fluencia en adelante, desde que empieza el comportamiento plástico en adelante. Entonces, normalmente, en esos casos, trabajo solo con estas situaciones, con estas situaciones. En general, todos estos modelos tienen algunas limitaciones, como esas que están planteadas ahí. O sea, yo puedo seguir trabajando, seguir deformando en forma continua hasta tensiones infinitas y deformaciones infinitas. Todos me predicen una pendiente infinita para deformación nula. Bueno, son una serie de problemas, y entonces aparecen otros tipos de modelos, como estos que vemos acá, eh, que, bueno, tienden a corregir algunas de las anomalías, tienden a tener en cuenta diferencias de la temperatura, ¿sí? Tienden a tener en cuenta velocidades de deformación, como
como ven acá. Bien, hoy vamos a parar acá. Y bueno, nos vemos el jueves. Cualquier cosa con respecto a la práctica me siguen preguntando. Y bueno, nos vemos. ¿Alguna pregunta al respecto de todo esto? No, profe, por ahora no. Tampoco me he puesto a leer, pero de esto por ahora no. Bien, bárbaro. Sé que están ocupados con otras cosas. Recording stopped. Nos vemos entonces, gente. Bueno, profe, hasta luego. Chao, Bueno, profe. profe. Chau, chau. Chao. Chao, profe.